Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo pasado habíamos creado nuestros primeros controladores. Teníamos el controlador Home Controller y el controlador Post Controller. El controlador Home Controller lo estábamos utilizando para administrar la ruta principal, mientras que el controlador Post Controller lo estábamos utilizando para administrar cada una de estas rutas. Cada una de estas rutas estaba siendo administrado por un método diferente. No obstante, hasta el momento, cada vez que hacíamos una petición a las rutas, seguíamos devolviendo una simple cadena. Por ejemplo, el método HomeController me estaba retornando el mensaje bienvenido a la página principal. El método PostController, cada uno de los métodos me retornaba una simple cadena. Pero cuando nosotros normalmente ingresamos a un sitio web, por ejemplo, mi sitio web, no simplemente vemos una cadena, sino que vemos, por ejemplo, imágenes, vemos diferentes etiquetas, etiqueta H1, enlaces, botones, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos nosotros para retornar o que el navegador nos retorne un documento HTML y no una simple cadena? Para eso lo que tenemos que hacer es trabajar con algo que se le conoce como vistas. Las vistas son documentos PHP que se van a ubicar en una carpeta específica. ¿Qué carpeta es esta? La siguiente. Entren a la carpeta Resource, entren a esta carpeta llamada Views y aquí es donde nosotros debemos crear nuestras vistas. Como menciono, las vistas son documentos PHP, pero con una extensión particular. No llevan la extensión simplemente .php, sino que llevan la extensión .blade.php. Vamos a crear nuestra primera vista. Yo quiero crear por aquí una vista que se llame Home. Vamos a darle con nombre minúsculo y .blade.php. Y aquí creemos un documento HTML simple. Tenemos lo siguiente. Aquí en el title quiero que diga Laravel 11 y vamos a colocar una etiqueta H1 y quiero que la etiqueta H1 devuelva el mismo mensaje que aparecía acá. Bienvenido a la página principal. Entonces vuelvo y pego esto. Ahora bien, ¿cómo haría para que este controlador, este método, me retorne esta vista y no la cadena de texto? Para eso lo que tenemos que hacer es, en vez de pedir que me retorne esto, vamos a colocar la palabra return y luego vamos a llamar a un helper. Los helpers son funciones que se han creado para el uso interno del Laravel. Entonces uno de ellos es view. Vamos a colocar por acá y con esto le indicamos al Laravel que estamos intentando traer un documento el cual se encuentra dentro de la carpeta Resource Views. Entonces, pero tenemos que especificarle cuál de estos documentos es el que queremos traerle. A mí me interesa traer el documento llamado Home. Entonces vamos a colocar por acá unas comillas y vamos a colocar la palabra Home. Ahora volvemos por acá y vamos a ingresar a nuestra página principal, a blog.test. Y miren, me retorna nuevamente el mensaje, pero me lo retorna como que en un formato especial, ¿no? Se ve un poco más grande, se ve en negrita. Por acá vemos el title que yo había colocado en la vista. Coloqué el title Laravel 11. Vamos a inspeccionar esto para ver cómo está. Y vamos a ver que el mensaje se está colocando dentro de un H1. Entonces, en efecto, me ha traído esta vista que tenemos acá. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Y me gustaría hacer algo similar para el controlador PostController. Que cada uno de ellos me retorne una vista. Entonces, volvamos a la carpeta Resource, volvamos a la carpeta Views, pero acá quiero hacer algo especial. Como yo voy a traer varias vistas que están asociados a los posts, lo que yo quiero hacer es crear una carpeta llamada Posts. Y dentro de esta carpeta vamos a empezar a crear nuestras vistas. Ahora, por un tema de convención, yo suelo llamar a las vistas que vamos a crear con el mismo nombre que los métodos. ¿Por qué? Porque es mucho más intuitivo más adelante cuando queramos buscar una vista. No tenemos que ingresar al controlador para ver qué vista está llamando, sino que de frente buscamos la vista y lo visualizamos. Y aparte así también no tenemos que estar pensando con qué nombre darle ni nada por el estilo. Es mejor seguir la convención y nombrarlo con el mismo nombre que el método. Entonces yo voy a hacer justamente esto. Aquí quiero crear una vista llamada index.blade.php. Quiero crear otra vista llamada create.blade.php y vamos a crear otra vista llamada show.blade.php. Vamos a cerrar las dos primeras y quedemos solo con index. Por aquí
Voy a abrir un documento HTML. En el title quiero que nuevamente diga Laravel 11, pero vamos a colocar una barrita y luego la palabrita post. Nuevamente coloco un H1 y vamos a hacer esto. Ese mensaje que teníamos acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Perfecto. Ahora eliminamos la cadena y vamos a decir, ok, me interesa traer una vista. Llamo al help preview. Esta vista lleva el nombre index, pero se encuentra dentro de una carpeta llamada post. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacer referencia a la carpeta llamada post y luego hacer referencia recién al nombre de la vista, index. Y listo, eso sería todo. Si ahora yo vuelvo por acá y por ejemplo ingreso a la URL blog.test/post, vemos que me muestra la vista, ya no es simplemente una cadena de texto. Igual tenemos el title, tenemos el H1 y aquí ya podremos personalizarlo tanto como queramos, ¿no? Hagamos lo mismo para el método create. Me dirijo por acá, copio esto, control C, control V, cierro la vista index y cambio de mensaje. Coloco esto, pego esto por acá y ahora pedimos que el método create retorne la vista post.create. Listo. Si ahora retorno por acá y actualizo, no, tendría que ingresar a post/create y tenemos el mensaje. Aquí se mostrará un formulario para crear un post. Ahora, hagamos lo mismo para la vista show. Copiamos todo, lo vamos por acá, pegamos. Y la diferencia con esta vista es que esta vista debería retornar o debería imprimir una variable. Entonces, empecemos con la parte que no cambia. Esta que dice, aquí se mostrará un post. Copio esto, me dirijo por acá, lo pego y ahora tengo que imprimir esto, ¿no? Esta variable. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos dirigirnos por acá, abrir la etiqueta PHP y por aquí decir, ok, me interesa imprimir lo que tenga en la variable post. Y cerramos el punto y coma. Esa es una forma, o la otra forma, que es un poco más simplificada, es que en vez de abrir las etiquetas así, vamos a abrirlas así. Reemplazo todo esto por un símbolo de igualdad. Y ahí, si quiero, no especifico el punto y coma. Lo que va a entender PHP en esta ocasión es que necesitas de imprimir el contenido de esta variable. Y ahora, vamos a ver, falta todavía que que el método retorne la vista. Entonces vamos a decir, ok, me interesa retornar la vista llamada post.show. Y vamos a ver qué ocurre. Volvemos por acá, actualizamos, cambiamos la URL por post/laravel y miren lo que me sale. Me sale que no está definido la variable post. Está fallando justamente acá. Y tú te dirás, pero ¿cómo que no está definido? Sí está definido acá en este método. Lo que ocurre es eso, que está definido en el método y podemos utilizar esta variable dentro del método. No podemos utilizarlo dentro de la vista. Y si quisiéramos utilizarlo dentro de la vista, tendríamos que mandarlo del método hacia la vista. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si yo quiero pasarle variables a la vista, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, después de definir el nombre de la vista, vamos a colocar una coma y luego vamos a colocar este array. Dentro del array podemos especificar que me interesa pasarle una variable, el cual va a llevar el nombre post, seguido de qué contenido queremos que vaya en esa variable. Por ejemplo, si yo coloco por acá hola mundo, lo que va a ocurrir es que ahora dentro de la vista post.show va a existir una variable llamada post y dentro de esa variable el contenido que va a ir es el hola mundo, que es lo que se debería imprimir acá. Si volvemos ahora y actualizamos, en efecto me aparece, aquí se mostrará el post hola mundo. Entonces, en vez de hacer esto, lo que yo voy a hacer es eliminar el hola mundo y voy a decirle que dentro de la variable post quiero que viaje el contenido que hay en la variable post dentro de la función. Entonces, rescato la información
y se lo mando a la vista con una variable con el mismo nombre. Si ahora actualizo, miren, me aparece, aquí se mostrará el post Laravel. Perfecto. Nosotros podemos hacerlo así o podríamos utilizar la función PHP llamado compact. ¿Qué función es esta? Es esta. Compact. Y, por ejemplo, aquí coloco la palabra post. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que hace es generarme un array y ese array va a llevar la siguiente estructura. Post. Que si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho acá. Hemos creado un array con un índice llamado post y se le asigna el valor de una variable llamada post. Entonces podríamos simplificar las cosas simplemente llamando a esta función PHP. Elimino esto, coloco esto en su reemplazo y listo. Miren cómo estoy haciéndolo porque algunos se confunden. Coloco compact y lo que va adentro es una cadena, es decir, la cadena post. Y con esto lograríamos el mismo efecto. Miren, si actualizamos, me dice, aquí se mostrará el post Laravel. Muy bien. Ahora, las vistas, como mencionamos, tienen una extensión particular, la extensión .blade.php. Pero ¿por qué tiene la extensión .blade.php? Lo que sucede es que Laravel trabaja con un sistema de plantillas. Ese sistema de plantillas nos va a poder imprimir código PHP dentro de las vistas de una manera mucho más sencilla, sin ensuciarlo como, por ejemplo, hemos hecho acá. Y la forma en la que Laravel sabe que estamos trabajando en una vista es que tenga la extensión .blade. Ahora, ¿qué tipo de directiva nos proporciona este sistema de plantillas? Nos permitiría, por ejemplo, imprimir el contenido de esta variable simplemente haciendo lo siguiente. Voy a eliminar esto y voy a colocar en su reemplazo estas llavecitas. Voy a encerrar el contenido de la variable dentro de estas llavecitas. Y miren lo que va a ocurrir. Si yo actualizo, el efecto sigue siendo lo mismo. Estamos imprimiendo una variable de una manera mucho más limpia, colocando esto. Pero, aparte de eso, también nos proporciona de otras directivas. Por ejemplo, podemos colocar condicionales. Por ejemplo, voy a colocar por acá un if y quiero que esta etiqueta o este texto que dice contenido de prueba solo se muestre en el caso de que la condicional sea verdadera. Si yo coloco por acá la palabra true, miren, se muestra ese contenido, pero si colocase, por ejemplo, acá el valor de false, ese contenido se oculta. Entonces, dentro de las plantillas de Laravel podemos utilizar este tipo de directivas, que son bastante útiles. Podemos utilizar directivas como if-else, para colocar, en el caso que no se cumpla uno, se muestra otro contenido. Podemos utilizar, por ejemplo, la directiva switch, en el caso de que queramos evaluar el valor de una variable y dependiendo de eso se muestre diferente contenido. Podemos, si necesitamos colocar, por ejemplo, código PHP, en vez de estar escribiendo o aperturando este tipo de etiquetas, lo que podemos hacer es aperturar las etiquetas PHP de esta manera, con las directivas de Blade. Podemos colocar bucles, por ejemplo tenemos el bucle for each, en el cual vamos recorriendo una colección y conforme se recorre esa colección se va almacenando los valores unitarios en esta variable y lo podemos mostrar acá, por ejemplo, en una lista, entre muchas otras cosas que ya vamos a ir viendo conforme avance el curso. Muy bien. Borremos todo esto y para terminar el capítulo me gustaría explicar algo más. Vamos a cerrar esto y quiero que abran su controlador, cualquiera, ya sea el home controller o el post controller. Luego de que yo escribí el nombre de la vista, quizás alguno se dio cuenta de que se subrayó. ¿Por qué se subrayó? Lo que ocurre es que yo tengo instalado una extensión, ya mencioné anteriormente cómo van las extensiones, que se llama Laravel GoToView. Esa extensión que tengo acá me permite detectar cuáles son las vistas que yo tengo y me va a permitir poder movilizarme de una manera sencilla por cada una de las vistas. Por ejemplo, cuando ya lo subrayó, lo que ocurrió es que la extensión ya lo reconoció y ahora yo puedo movilizarme fácilmente a la vista simplemente presionando la tecla control y dándole clic al nombre de la vista. Le doy clic,
y automáticamente se abrió. Y como pueden ver, es una extensión bastante útil. Sin más, eso sería todo por este capítulo. Para terminar, me gustaría hacer un poco de cherry. Si quisieras apoyar al canal, me ayudarías mucho con que si es que compras un curso dentro de mi sitio web, el cual tengo un montón de cursos, los cuales son prácticos y teóricos. Y si es que no está en tu posibilidad de adquirir uno de estos cursos, me ayudarías mucho que le des like al video y te suscribas al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.